Hola, una cordial bienvenida. Nuevamente vamos entonces a estudiar el capítulo 5 de Génesis. Vamos a orar. Nuestro querido y bondadoso Padre, en esta hora estamos dándole infinitas gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque en ella siempre vamos a encontrar cosas interesantes e importantes para nuestra salvación. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender lo que está aquí, a ampliar un poquito más el conocimiento y para ello necesitamos su Santo Espíritu. Por eso imploramos su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la vez pasada entonces estábamos viendo en el capítulo 4 de Génesis al finalizar cómo ya hay dos generaciones, una que formó Caín y otra que formó entonces la descendencia, el resto de la descendencia de Adán, porque Adán pues tuvo un hijo y ese hijo, un tercer hijo que se llamó entonces Seth y que quiere decir por cierto sustituido o compensación. Y por eso es que dice allí que se empezaron a llamar del nombre de Jehová, porque los nombres se iban colocando con respecto a Dios, a una gratitud hacia Él, algo que tuviera que ver con Dios. Pero también vemos entonces que hay una gran diferencia entre esas dos generaciones. Mientras que la generación de Caín se destacaba por sus destrezas, no sé, en cuanto a sus trabajos, en la generación de Adán se veía la consagración. Porque es que aquí, iniciando el capítulo 5, muchas personas dicen, uy, no, qué pereza uno leer esos capítulos donde aparece y no sé quién fue hijo de no sé quién y no sé quién fue. Y entonces, si usted nota el capítulo 5 habla acerca de las generaciones de Adán y son 32 versículos que te están hablando de las generaciones. Pero cuando uno se pone a leer detalladamente ese capítulo, usted encuentra cosas bien interesantes allí. Por ejemplo, una de las cosas que de pronto muchos no saben, es en el versículo 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Imagínense, estamos hablando de que Adán vivió casi 1000 años. Eso es demasiado tiempo. Por cierto, es importante aclarar que en esa época muchas personas creen que estas personas casi no tenían conocimiento, que eran personas como, sí, les faltaba, que los de hoy tienen conocimiento, pero no. Mire, hoy en día se puede parar el erudito más conocimiento y se para frente a un representante de estos de la Tierra que estuvo aquí entre 900 años, 800, 700 y no hay cuánto. Es que son personas que durante todo ese tiempo acumularon un conocimiento. Hagan cuentas. Si una persona con 80, 90, 100 años acumula conocimiento, ¿cuánto más estas personas que vivían todo ese tiempo? Y resulta que asimismo, como les decía, en la generación de Adán hubo un conocimiento de Dios, Caín prácticamente borró ese conocimiento. Fue muy rápido, al punto de que vemos entonces que Adán podía contarle personalmente, de generación en generación, todo lo que había pasado con él. Él les contaba acerca de cómo Dios los había creado, les contó acerca del Edén, les contaba acerca de esos dos árboles, les contaba acerca de la triste historia de la caída de Caín y de Abel, de todo eso le contaba. Y les contó también cómo Dios los instruyó y cómo les dejó los 10 mandamientos de la ley de Dios. Como les digo, muchas personas creen que ellos no guardaban los mandamientos, pero obviamente lo debían hacer, porque esos mandamientos, como nos lo dice Pablo, si no existiera el mandamiento, no sabríamos qué es pecado. Y ellos conocían que matar era pecado, que mentir era pecado, que robar era pecado. Por tanto, conocían los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el sábado. Ahora, ellos, la generación de Adán, iban constantemente a adorar a Dios en el punto donde Dios había indicado. ¿Y ese punto cuál era? En toda la entrada del Edén. Ahí estaba todavía el reflejo de esa realidad que Adán les contaba a todas las generaciones. Si las personas se acercaban hasta allá, veían incluso los ángeles, los querubines que con sus espadas impedían que las personas entraran al Edén. Y eso estuvo ahí hasta que llegó el diluvio. Después del diluvio, el Edén fue retirado, ya no se volvió a ver más. ¿Qué más se ve aquí importante?
que los hijos de Dios y los hijos de los hombres, porque así se empiezan a llamar, los hijos de Dios vienen siendo las personas entonces que quisieron seguir esas ordenanzas, esa obediencia hacia Dios, mientras que los hijos de los hombres fueron aquellos que se olvidaron de Dios y quisieron vivir bajo sus propios placeres y bajo sus propios principios. Vemos que Caín fundó una ciudad y tuvo sus generaciones, pero esos son los hijos de los hombres. Ellos se pervirtieron en un 2 por 3. Y los hijos de Dios, que incluso habían vivido apartados de ellos, habían tratado de vivir lo más apartados de ellos, dice que por acá en el versículo 6 inicia, dice, acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, miren lo que dice el versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres eligiendo entre todas. ¿Qué pasó? Que esta generación de Adán también creció junto con la de Caín y llegó un momento en que esa generación se empezó a juntar, se empezaron a mezclar, empezaron a tomar hijas de allá y al hacer eso la tierra empezó a corromperse. Pero hay un detalle que muchas personas lo pasan desapercibido. Ahí en el capítulo 5 vamos a observar que en el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Resulta que dentro de esa generación hubo un hombre muy especial, que es Enoc, porque ese hombre vivía a la altura de lo que Dios requería. Ese hombre, mejor dicho, mantenía como en un ambiente celestial. Él reconoció humildemente que tenía un creador y le servía. Imagínense que fue tanto la comunión que él tuvo con Dios, que Dios le mostró a este hombre el futuro. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si nosotros vamos a la epístola de Judas, nos vamos a encontrar que en el versículo 14 y 15 hay una mención de Enoc. Y mire lo que pasó. Incluso en mi Biblia hay un título que dice, Enoc esperaba el regreso de Cristo. Imagínense ustedes. Dios proféticamente le mostró a Enoc el futuro y le mostró cómo Jesús iba a venir en primera vez y cómo Jesús iba a venir en la segunda vez. Y esto dice, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Mire que está hablando de la segunda venida de Cristo, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, entre ellos tocantes a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y es que Enoc en esa generación ya era un profeta dentro de todas esas personas y él venía y les hablaba acerca de lo que Dios le había mostrado a él. Cómo si había un juicio, cómo si había un Dios que iba a volver, que él lo vio, que venía Jesús. Qué triste para muchas personas, también en esa época eso les resultaba una burla. Eso era un motivo de escarnio para Enoc. En fin, Enoc hacía su parte. No solamente daba testimonio de que él andaba con Dios, sino que amonestaba a las personas y les decía que era pecado, les mostraba que esto no debía ser y todo lo demás. Lo bonito fue que en el capítulo 11 de Hebreos nos dice, en el versículo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre dejó un testimonio sobre la tierra, de que había agradado a Dios, y que era tanta la íntima comunión de él con Dios que Dios se lo llevó. Simplemente vino por él y se lo llevó. La Biblia no nos dice cómo se lo llevó, pero dicen que lo buscaron y no lo hallaron. Enoc nos deja a nosotros una lección muy grande, y es que cuando había tanta corrupción en la tierra, muchos empezaban a pensar, pero ¿para qué nos vamos a portar bien? Si todo esto es falso, eso que cuento de que el Señor no va a venir por nosotros y que va a haber juicio, eso no. Pero cuando se dieron cuenta que lo que había pasado con Enoc, que él desapareció, también fue un testimonio para ellos y para nosotros de que Dios va a llevarse a sus hijos. Algunos
van a tener que morir o vamos a tener que morir, pero esos algunos vamos a morir con la esperanza igual de la resurrección. Pero va a haber otro grupo como Enoc que no va a conocer la muerte, que simplemente va a ser trasladado al cielo cuando Jesús venga por segunda vez y va a tener la oportunidad de ver esa manifestación que vio Enoc, a Jesús viniendo con sus santos millares y viene sobre las nubes y con trompeta de voz y con arcángel de Dios descenderá del cielo, y entonces dice que llamará a los sepulcros y los va a despertar del polvo, y enseguida dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 y 17 en adelante, donde dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con los que acaban de resucitar, seremos arrebatados en las nubes para irnos así con el Señor en el aire y estar siempre con Él. Así de que tenemos una maravillosa esperanza, una esperanza grande de que esas promesas que están en la Biblia se van a cumplir para nosotros, que sí es posible vivir una vida de testimonio, de agradar a Dios en esta tierra a pesar de la maldad. Tristemente el mundo estaba recién creado y ya había una maldad increíble, una maldad tan tenaz que la vamos a ver que en el capítulo 6 Dios ya no la pudo aguantar más y envió entonces una sentencia. Pero bueno, ese será entonces nuestro estudio para el capítulo 6. Dios les bendiga, Dios nos bendiga y nos ayude a vivir una vida que le agrade a Él, aún en medio de tanta perversidad y de tanta iniquidad. Que nosotros también seamos testimonios vivos en esta tierra como lo fue Enoc.